dije, se mantiene haciendo como un espiral, así, va al Antiguo Testamento, vuelve al Nuevo, dentro de su mismo libro hace esa espiral, y es interesantísimo cómo nosotros, al leer el capítulo 1 completo de Apocalipsis, escrito por Juan, nosotros veremos ahora en lo que yo voy a leer, cómo esto toma más carne de todo lo que vamos a estar exponiendo. Le invito al capítulo 19, hoy lo terminamos, el capítulo 19, y entonces nosotros veremos una vez más algo que ya el pasado domingo leyó nuestro hermano José Luis, pero vamos a hacer énfasis en algunas cosas solamente, porque lo que gira alrededor del libro completo de Apocalipsis es el tiempo o mejor dicho, el trasfondo político. El trasfondo político que tiene que ver con reyes, gobernadores y así sucesivamente, cómo el poder se diseminaba, y en medio de que Juan nos da entonces esta profecía, en medio de que estaba pasando. Aquí había un montón de cosas que se estaban dando, y Juan es llevado a la isla de Patmos no por simple y llanamente haber sido el que estaba dando un testimonio de Cristo de manera muy fehaciente, sino por otras razones que veremos también aquí. Quizás esto que voy a decir sea nuevo para algunos, pero es necesario que entonces los que son nuevos en esto de lo que es el libro de Apocalipsis, algunos no lo leen porque dicen que le da miedo. Yo no sé por qué le da miedo. Es en el libro donde más se habla de lo que es la autoridad de Cristo, la adoración a Cristo, la entrega a Cristo, el tiempo que va a pasar importante antes de que Cristo vuelva. Y usted tiene ahí algo interesante. Mire, el gran último día de la cena. Mira qué interesante, qué interesante. Evoca esto al tiempo de la cena. Gracias, Aurora. El tiempo de la cena de Jesús con los discípulos. Wow, qué bien, qué bien. La gente inmediatamente apunta a cena. Pues aquí hay muchas cosas que se están dando para Juan estar diciéndonos estas cosas. Dice aquí la palabra del Señor, capítulo 19 del libro de Apocalipsis, escrito por Juan, los versos 11 en adelante. Le voy a decir más adelante las razones por qué dice todo esto en énfasis. Dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Presta atención a ese título, presta atención a ese título. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, eso lo fue diciendo el capítulo 1. Y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, no era, su nombre es, ¿cómo dice ahí? Ve, eso lo dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Preste atención a eso, el Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Preste atención a ese título. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes,
y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear con el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, ¿cómo? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes. Bendito Rey. Todo aquel que todavía está aquí, Señor, sin haber dado el paso de fe, que todavía no ha clamado a Cristo por salvación y vida eterna, Señor, que la persona de tu Espíritu Santo le esté hablando, que la persona de tu Espíritu Santo esté tratando con él, con ella, que la persona del Espíritu Santo esté tratando también con la iglesia para el convencimiento de pecado, de falta de arrepentimiento de nosotros cuando somos tan negligentes en querer vivir conforme al llamado nuestro. Señor, todos los que estamos aquí te necesitamos. Todos los que estamos aquí te necesitamos. El mundo está demasiado convulso. Hay un tropel, Señor, hay tumulto. Hay demasiado, Señor, demasiada opresión. Hay mucho engaño, Señor. Ten misericordia de la iglesia diseminada sobre este globo terráqueo y enséñanos a vivir para ti. Una vez más, Señor, enséñanos a vivir para ti. Gracias porque todavía hoy estamos a tiempo. Bendice a aquel que está aquí sin Cristo para salvación y vida eterna, y a la iglesia que ya tiene salvación y vida eterna, que todos nos pongamos las pilas a vivir la vida que Cristo nos llamó a vivir para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El gran último día de la cena. Hay un preámbulo interesante que debemos hacer aquí para tener plena conciencia del por qué Juan escribe este tipo de literatura llamado Apocalipsis o llamada Apocalipsis. Apocalipsis tiene que ver con aquello que está oculto a escondidas o detrás de algo y revelarlo, traerlo al frente, mostrarlo. Por eso en inglés se le llama revelations, revelar, sacar a la luz. Entonces por eso usted va a ver que muchos estudiosos le dicen el Apocalipsis de Juan. No dice pleni simplemente el libro de Apocalipsis, no, dice el Apocalipsis de Juan. Los estudiosos nos retan a nosotros a estudiar la iglesia. O sea, nosotros la iglesia somos retados a estudiar. No importa el acontecimiento que se esté dando, todas las cosas desde que empiezan a ponerse raras en el mundo entero, la gente va a ver lectura apocalíptica, aquello que está allí para los últimos tiempos. Para los que no sabían, es por primera vez en el mundo donde se están anticipando o pronosticando terremotos. Eso nunca había sucedido. Japón tiene esa tecnología basada en lo que son sensores. Ellos entienden que el último terremoto que tuvieron aproximadamente en abril creo que fue entre 4 a 7.1, ellos dicen que esto simplemente antecede
al mega terremoto que puede darse en cualquier segundo. ¿Cómo ellos lo saben? Bueno, porque están practicando esa tecnología de que han colocado sensores en lugares donde entienden que la capa tectónica se está moviendo o se está acomodando para luego venir el gran terremoto que ellos esperan. Pero ¿saben qué? Estados Unidos también, en lo que es la falla de San Francisco, allá en California, están esperando en cualquier momento un terremoto aproximadamente de 7.1. Eso es lo que ellos están prediciendo. Recuerden, prediciendo, no es que vaya a suceder, ni dicen día, pero están en alerta. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? Que en los últimos tiempos habrá hambre, terremotos, pestes, el amor se iba a enfriar. Yo creo firmemente que hace más de 30 años estamos viviendo la profecía del desamor, de la falta de respeto de los hijos a los padres a los hijos, las esposas a los esposos a las esposas. Creo que hace tiempo estamos viviendo en esa precisa profecía. Nosotros no podemos decir que los tiempos van mejorando, eso es mentira. Los tiempos no van mejorando. Es profético, los tiempos irán de mal en peor. Entonces, no es de asombrarnos que en medio de todo este marasmo, este tumulto, esta convulsión mundial, se estén preparando los grandes hombres y mujeres intelectuales para pescar en mar revuelto. ¿Qué cree usted que estaba pasando en tiempos de Juan? En tiempos de Juan, un grupo de personas que se llaman cristianos empiezan a ser perseguidos. Empiezan a ser perseguidos, dicen, por la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Porque ¿cuánta gente lee la Biblia? Muchísima gente lee la Biblia. Pregunta, ¿está mucha gente dando testimonio de Cristo? No, no todo el mundo está dando testimonio de Cristo. Dar testimonio de Cristo es vivir para Cristo. Con altas y bajas, todos ustedes y yo, pero vivimos para Cristo, queriendo cada día ser mejores. Amén. Entonces Juan, quien habla aquí, nos está dando un preámbulo de todas aquellas cosas que empezaron a suceder para que hoy nosotros lo veamos al leer el libro de Apocalipsis en Patmos, una isla en Asia Menor. Juan el apóstol escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis de Juan. Está escribiendo acerca de esos misterios ocultos o últimos para lo que viene. El testimonio de Juan nos llega en medio de un sinnúmero de gobernantes que exigían que se les rindiera culto como a dioses. Juan no está en Patmos por estar. Juan no llega allí porque simplemente él decía, alabado sea Cristo. No. Hasta los demonios tiemblan. Cualquiera dice alabado sea Cristo. Pero vivir el Evangelio es otra cosa. Entonces yo quiero leerles literalmente algunos detalles como los que siguen. Juan tuvo que pasar, al igual que, le voy a mencionar algunos nombres, al igual que Antipas y Justino Mártir, por el castigo de la olla de aceite ardiendo. En este tiempo que Juan escribe esto, que está en Patmos, ya él había sido llevado a la olla de aceite hirviendo. Dirigía en ese tiempo como emperador o gobernador o rey, como lo podamos entender mejor, uno de la línea Flavia. Eran 3 Titos: Tito,
Flavio Vespasiano padre, Tito Flavio Sabino primer hijo, y Tito Flavio Domiciano el tercer. Se le llamaba la dinastía flaviana. Para el tiempo en que Juan había sido llevado a Patmos, gobernaba, reinaba, dirigía los asuntos romanos Tito Flavio Domiciano. Que tantos nombres ahí, tantas dinastías. Entonces, Juan fue sometido al castigo de la olla en aceite ardiendo por el testimonio de Cristo. Pero el Señor, a los ojos de Domiciano, usted tiene que leer la historia. A los ojos de Domiciano, ese Tito Flavio Domiciano, salva a Juan y no le pasa nada, como no le pasó nada a quienes. Sadrach, Mesach y Abednego. Mire, busque eso, lea eso con calma. Está en los anales de la historia, eso está ahí. Al no pasarle nada, lo castiga enviándolo a Patmos, y ahí es que recibe la revelación, el Apocalipsis que escribe, que usted y yo tenemos aquí. Había otro tipo de forma como meter a las personas a sufrir, y era un toro diseñado en bronce, y le dejaban un hueco. En ese hueco colocaban a la persona del castigo, le ponían incienso y algunas cosas, porque iba a ser quemado a vapor para que sufriera por no rendirle culto al rey. Y le ponían incienso porque el hedor era terrible. Y en ese tiempo, Tito Flavio Domiciano era el precursor de este tipo de castigo por no rendirle culto a él, por ser promotores de otro rey que no eran los Césares. ¿Usted está entendiendo ahora en medio de qué está Juan metido para darnos a leer esto que va a pasar al final de los tiempos, o que está pasando? ¿Quién de nosotros ha pasado ni siquiera por un cuarto de esto? A veces por un dolor de cabeza nos estamos volviendo locos. A veces porque los muchachos no tienen leche para comerse el cereal, nos estamos volviendo locos. Le podemos echar agua. La cuestión es que moje y baje más suave. O chaque. Se lo come. La cuestión es que tengan qué comer. Pero nos quejamos porque no tienen leche el muchacho para comerse el cereal. Nos quejamos. Pero había otro siervo de Dios que tampoco quiso rendirse. Y usted le va a acordar a alguien esto. Vamos a ver a quién le acuerda a este. Antipas capítulo 2 de Apocalipsis. Allí está Antipas en un lugar donde el emperador de la época pasaba o iba a dar un discurso, y todos se inclinaron ante ese rey, emperador o gobernador, menos Antipas. ¿Dónde fue a parar Antipas? Fue a parar a la olla de aceite hirviendo. ¿Y sabe cómo lo declara la palabra él? Antipas, mi testigo fiel. Oiga, ¿sabe lo que es cantar un himno metido en una olla caliente de aceite? O estar vestido de pieles de animales en un coliseo romano para que lo destrocen otros animales por el testimonio de Cristo, por la palabra de Cristo. Y a veces estamos, no, mi esposa, mi hijo. Cosas que se pueden resolver fáciles si nos rendimos.
Si nos rendimos a Cristo, mire, yo le aseguro que el diablo tiene que acercarse también delante de Dios. Como de hecho lo dice al final, todo ojo le verá y se postrará ante el Señor. Toda lengua confesará. Y cuando dice que toda lengua confesará, que adorará, es postrado con rostro en tierra a un Satanás y a sus demonios. En el mismo infierno tendrán que decirle: Cristo, Rey de reyes, Señor de señores. Hacemos las cosas, a veces de un vaso de agua hacemos una tormenta. Pero ¿sabe por qué? Porque no nos rendimos. Nos gusta más pelear nosotros la batalla. Yo le voy a traer a ustedes en cualquier momento a un muchacho, lo voy a traer de invitado, no para que predique. Estamos divorciados del tipo de doctrina que él maneja, pues yo sé que él va a querer venir a ver qué está pasando aquí. No lo puedo dejar ni hablar, hola, hola. Pero la mamá de ese muchacho literalmente es una guerrera de oración de esta manera. Oiga el problema de la doctrina, como dije el domingo. ¿Sabe cómo es que ella duerme? Ella mandó a comprar una espada especial, vacía en filo de los dos lados, abajo de la cama. Voy a levantar la mañana, una sayayina. Ella entiende que esa es la guerra espiritual. ¿Usted entiende? José Luis lo dice. El problema de nosotros, muchos, que no tenemos doctrina clara de lo que es la palabra, es porque los maestros estamos flojos. ¿De dónde? ¿Cómo podemos usted y yo agarrar un metal para pelear con Satanás? Una uñita de Satanás nos desbarata a nosotros. Demos gracias a Dios que tenemos el sello del Espíritu Santo. Es más que suficiente. Déjeme ahora tumbar una hipótesis. Es una hipótesis cristiana. Y lo voy a decir por lo que estamos viviendo esta semana concerniente al tema de la madre que decapitó a su hija. Yo no voy a hablar de ella. Yo no voy a hablar de la hija. Yo voy a decir algo doctrinal aquí. No interesa de qué iglesia usted haya venido. No interesa el gurú o predicador que usted y yo estemos siguiendo. No interesa los años que tengamos en el evangelio. Esto que está aquí no soporta la teoría de que un cristiano puede ser poseído por el diablo. Si usted no lo sabía, le voy a decir una parte de la flor. Se lo voy a decir en español. Sépalo, pero del verbo saber, no de sépalo de la parte que conforma una flor. Sépalo del verbo saber. Falso de toda falsedad. No hay cristiano que pueda ser poseído. Ahora voy a usar una condicionante. Si es que ya, oiga, la predicación no es cuestión, no es un testimonio. Mira, hay gente que va a ver una predicación y lo que está oyendo es un testimonio. Mucha gente confunde dar testimonio con predicación. Pero yo tengo que darle un breve testimonio. ¿Usted sabe quién es que se lo está diciendo eso a usted? Ojalá estuviera ahí sentada, Lala. Mi mamá, esa madre que a veces viene aquí, esa mujer practicaba la santería desde que yo era un así. Pero fueron 7 así por las cuales yo pasé. Yo era quien apagaba los altares y prendía los altares. Yo fui la persona que pagó $10,000 por un amuleto y me lo tragué con sangre. Y estando allí preso, el Señor hizo la obra
y fue mi primer encuentro divino. Yo caí como un zapato, desbaratado delante del Señor. Y desde ese día, mayo 10 del 95, el Señor empezó la obra de liberación. Y hoy le puedo hablar con certeza de que el Señor, donde está, Satanás no tiene cabida. Amén. No se equivoque de eso. Porque ahora la palestra pública, y eso que esa mujer era cristiana, cuidado con eso. Los estudiosos le van a decir a usted de pronto qué sufría esa mujer. Pero estamos nosotros, la iglesia hoy, diciendo: yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Ajá, no me diga, yo te declaro. ¿Usted sabe quién es que declara? Del que estamos hablando aquí, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que yo no creo en moditas. Yo no creo en la moda. Yo declaro, declara que está lloviendo, declara que para la lluvia. Que para la lluvia. Ahí sí es verdad que yo me asusto. El diablo hará que descienda fuego. El diablo sana gente. ¿Usted sabía eso? Cuidado con eso. Volvemos a Juan. Esto no estaba en el repertorio. Juan va relatándonos lo que el ángel del Señor le va mostrando, y en el capítulo 2, como decía, saca un tiempo el ángel del Señor. Recuerde, Juan cae postrado delante del ángel del Señor en el capítulo 19 y en el capítulo 22 por algo que hasta usted y a mí nos puede confundir. El ángel del Señor y su esplendor, todo lo que le mostraba, le hacía estar así, en shock. El ángel del Señor no solamente representaba al Señor, el Señor también estaba en él. Y eso pudo deslumbrar a Juan de tal manera que se confundiera y decía: no, espérate, no, adora a Dios, yo soy uno como tú. Oiga, qué bueno es ser serio. Cuánta gente bagatela y charlatanes hoy hablando de que son y no son nada. Y el ángel dijo: yo no soy Dios, adora a Dios. ¿Usted se imagina que le hubieran dado una piquita así a uno de esos apóstoles de hoy? A esos que tienen el apostolado hoy, que también ahora son arcángeles. Ahora hay otro grado para los que no sabían. Va subiendo la cosa, como los precios de la comida van subiendo. Es de Antipas el único que se dice en la Biblia. Ay, bendito sea el Señor. Pero déjame no abundar tanto. En el Nuevo Testamento, para que vaya a ir más suave. Mi testigo fiel. De Antipas. ¿Quién fue otro que no hacía esto delante de quien sea que lo iban a poner en una horca? Mardoqueo. Entonces tú no me adoras a mí. Pues yo soy el segundo después del rey Asuero. Iba a la casa y le decía delante de la mujer: ese judío no me rinde honor. No. Ante cuánta gente a veces nosotros nos doblegamos. Nos doblegamos ante el caminar escultural de una fémina. Los hombres caemos deslumbrados ante la silueta de un carro, de esos carros europeos lindos que se ven. Nos asombramos. Nos asombramos cuando estamos escuchando cifras cuantiosas de dinero. Wow, si yo tuviera eso. Nos asombramos, pero no nos asombramos
al cantar al Señor, al leer la palabra al Señor, al buscar su rostro de manera abundante. No caemos deslumbrados. El testigo fiel que no rindió culto al emperador de turno fue Antipas, pero yo le voy a mencionar a este otro. Me voy a quitar los lentes, porque hasta me molesta tenerlos con esto. Mire, el tiempo donde Juan nos está dando esta palabra a usted y a mí, se vivía un tipo de evangelio tal, aún estando en persecuciones, que lo que yo le voy a decir posiblemente usted lo sepa y no le cause asombro, pero probablemente no lo sabía. Justino, uno de esos filósofos de aquellos tiempos, que tenía como una mixtura de que si Cristo, que si no Cristo, que si sí, que si no, al final de sus días fue refinando la relación. ¿Recuerdan de Definiendo la Relación? El libro fue definiendo la relación con Cristo, el DLR, y este varón fue mostrando fidelidad, firmeza a Cristo. Como lo estaba haciendo, mientras estaba ambiguo, no hacían nada, pero como ya estaba siendo un testigo real, fueron a buscarlo preso con 80 y tantos de años para llevarlo al Coliseo romano a ser torturado. En el camino pasan por el frente de la casa de él. Y él le pregunta a los guardias, a sus verdugos, que si podían entrar a su casa para él cocinarle, para él hacerle comida. ¿Usted está oyendo? ¿Usted está pendiente a lo que yo estoy diciendo? Va a ser torturado y en medio de todo eso, con todo, halaga a sus verdugos, no para que lo suelten. Es para mostrarle un poquito de lo que Cristo había estado haciendo en su vida. ¿Lo haríamos nosotros? Señores, si un hermano en Cristo nuestro dice que yo soy calvo y ya yo me estoy volviendo loco por eso, y quiero, y lo veo y no lo saludo, oiga, eso se llama en español dominicano un quítame tapaja, ¿verdad, Ángela? Un quítame tapajes. Lo fueron a buscar para torturarlo y en el camino hace lo que hace. Después que comen, siguen su camino y lo torturan y lo matan. Por eso se llama Justino mártir. Pero no solamente fue Justino que hizo eso. Inmensidad de cristianos niega a Cristo y te vamos a soltar. Empezaban a cantar el himno de victoria en la cruz. Oh, es en este medio de lo que se está dando que Juan nos está presentando que el testimonio de esos hombres y esas mujeres de ese entonces por su Señor le costó la vida, y a qué precio. ¿Sabe por qué? Por lo que le voy a decir ahora. Y yo le di ya un preámbulo también. Los emperadores no aceptaban eso de que usted fuera al frente de ellos y usted les habla, dígame, ¿cómo está usted? No, mire así. Y rendirle honores y culto como como una deidad, un dios. Si usted quiere ver un poquito de eso, de que usted ve cualquier peliculita del tiempo griego, romano o greco romano, usted va a ver eso, el culto público exigido. Pero yo le voy a decir una más suave. Usted sabe lo que se está implementando en los conciertos cristianos. Usted no lo va a creer. En muchos cientos de conciertos cristianos se está dando lo mismo que se da en los conciertos de música secular. Ya no ponen sillas. 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 Ya no ponen sillas
para que el público esté de pie, ovacionando a los que están cantando ahí. Esa es la idea. Aquí sentado en medio hay personas que trabajan con eventos y nos podemos poner a ver la historia desde qué tiempo para acá se están dando conciertos donde no hay sillas puestas en el medio. Y la idea de eso es que se ovacione al que está ahí enfrente. 4 horas parados, 5 horas parados, 6 horas parados delante de un hombre de carne y hueso, delante de una mujer de carne y hueso. ¿Usted sabe qué? En el tiempo de Esdras y Nehemías se practicó algo parecido, casi de sol a sol, leyendo la palabra y otros interpretándola ahí mismito, de sol a sol. Pídalo hoy en un culto de domingo. Vamos a ponernos de pie, nuestros hermanos, y algunos hacen así. Como está todo el mundo parado, nadie ve al otro. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Perdóneme si usted no tiene ningún dolor ni nada, toda la cosa. Eso se llama rebeldía. Hello. Esto es difícil, predicar es más difícil cada día. Todo el tiempo de pie delante de un inmortal, de un mortal, cantando, bebiendo, fumando, todo tipo de cosas. Y cuando termina de ahí, desbaratado para su casa, a pasar trabajo, sin poder dormir, borracho, vomitado, asqueroso. Pero ¿sabe qué? No así el pueblo del Señor. Delante del Señor nos llenamos, nos gozamos y bendecimos su santo y precioso nombre. Pero se está practicando lo que yo le estoy diciendo a usted. En los conciertos cristianos la mayoría ya no ponen sillas. Es para que te dé pie, supuestamente para meter más gente. Es para que ovacione al que está enfrente. ¿Sabe quién es el único que merece nuestras ovaciones? Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Apocalipsis es un escrito lleno de títulos. Los 3 o 4 títulos que vamos a leer ahora no están aquí puestos de manera fortuita. Usted va a ver que de cierto versículo en adelante ya jamás se vuelve a hablar de cena ni de bodas. Porque el Apocalipsis va dando de antemano todas las cosas que van a suceder y luego deja de mencionarlas. Mire aquí, verso 17 al 21. Vaya conmigo, capítulo 19. Pastor predica y jamás vuelve a mencionar la Biblia. Verso 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, ¿qué tienen que hacer las aves? Y congregaos a la gran cena de Dios. Oye el banquete. Para que comáis carnes de ¿quién? Reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a ¿quién? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, que ilusos, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a ¿quiénes? ¿Y por qué no dice al pueblo de Dios?
Hay cosas tan parecidas a las de Dios que la gente sin Cristo dice, no, eso es de Dios. Eso es de Dios. Oiga como dice aquí. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de ¿quién? Y habían adorado su imagen. Recuerden que una imagen es algo que proviene de algo que existe. De lo que no existe es difícil porque entonces, ¿cómo se cree? Por eso en su teléfono usted tiene aplicaciones. En la computadora ahora se le dice aplicaciones, pero antes solo decíamos iconos. El icono es la representación de algo que está ahí para usarse. Cuando usted lee la palabra aquí, imagen, si va al griego, va a encontrar icono. Mire qué interesante. Es que no hay nada nuevo debajo del sol. Qué bueno es Dios. Entonces, ahí está. Dice, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del Señor. Es con lo que se llama Biblia que se va a juzgar. No es con el juicio del pastor. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo, la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan en el primer capítulo del libro del Evangelio? En el principio era, y el verbo era, y después, oye, Cristo, verbo de Dios, palabra de Dios, el mensaje de Dios, el testimonio de Dios. Wow. Y termina aquí diciendo, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. No dice de los cristianos. Todo aquel que está inventando usurpar a Dios tendrá su parte en el lago que arde, lago de fuego que arde y azufre. No importa el nombre de quién o lo que sea. Por eso cuando usted y yo nos acercamos a una persona a enseñarle algo que sea doctrina de Dios, hagámoslo con cuidado, porque pudiéramos estar haciendo que se pierda. Por eso no enseñamos acorde a nuestro intelecto y conocimiento. Debemos enseñar acorde a la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y termino con esto. Ya en la parte de lo que será cena, nos encontramos con varios títulos y una vestimenta con la cual ningún rey de la tierra se presentaría ante el público. Volvamos al verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Ha encontrado usted a una persona así, con esas cualidades perfectamente así en la tierra? Solamente Cristo, fiel y verdadero, el amigo que no te abandona, el que nunca te dejará, el que no te habla mentiras. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida ¿de qué? ¿Cómo se visten los reyes? Con mucha pompa, con mucho swing, impecables, se visten bien. Ustedes vieron cuando pusieron, los que vimos el discurso de nuestro presidente, cuando pusieron a los presidentes o a las personas que vinieron en representación de sus países al discurso del presidente. ¿Vieron su vestimenta?
El protocolo era blanco, pero no tenían un vestido común y corriente o una chaqueta común y corriente, se distinguía. Yo le hacía una historia el día pasado a José Luis, cuando la primera vez que se hizo la cumbre presidencial en Nueva York, que vino nada más y nada menos que Fidel Castro. Fidel Castro, cuando se terminó la cumbre, dijo: quiero ir a downtown a comprar ropa y quiero ir directamente a Bloomingdale's. Si quieres saber de esa historia, 1996 creo que fue esa cumbre. Usted chequea quiénes estaban ahí. Todos los días Fidel iba vestido de una manera tan impecable que la gente tenía que distinguir de su ropa. ¿Y dónde fue que consiguió eso? Y todo el mundo andaba con Hugo Boss y toda la cosa, y lo de Fidel y con la barba arregladita y toda la cosa. Yo no estoy hablando de que eso era de que Fidel, no, yo le estoy diciendo cuando algo es distinto. Por eso a las chicas no les gusta que otra chica tenga el mismo vestido que ella en un lugar. No les gusta, quieren distinguirse. Y yo le considero razón. Yo creo que a los varones nos pasa igual. Qué distintos somos. Exacto. Normal. Normal. Vamos a tocar. Ya. Pero usted ve qué interesante. El distintivo de este rey es una ropa con manchas de sangre. Pudo ponerse sus ropas reales como en la transfiguración. Pudo ponerse allí una ropa impecable, tan blanca que ningún lavador la puede hacer tan blanca en la tierra. Sin embargo, aparece Jesucristo con una ropa bañada en sangre que fue la que derramó por usted y por mí en la cruz. Porque tenía que distinguirse sin ningún tipo de belleza, sin ningún tipo de pompa, más que todo despreciado de los hombres, dice la Biblia, más para Dios, más para su Padre, más para usted y para mí, hermoso por encima de todas las cosas. Él se aparece así. Y Él está dispuesto hoy, ahora, en este momento, a revelársela a todo aquel que quiera un encuentro con el Verbo de Dios, con el Rey de Reyes, Señores, señores, con el Redentor, con el que puede libertar. Señores, no es solamente sanidad. La que más se está buscando ahora es sanidad intelectual, sanidad psicológica, sanidad psiquiátrica. Señores, aquí arriba hay una batalla constante. Usted sabe la única manera que usted no va a estar pensando todos los días si está muerto. Dice el libro de Eclesiastés que sus pensamientos terminan ahí. Por eso cuando a usted se le muere a alguien y usted oye el cuento de camino, no, que fulano anda desandando, eso es el diablo, eso es un demonio, el Señor lo reprenda. No hay manera de que su mamá o mi papá se muera y que me aparezca en la noche. Eso no es de Dios. Y para colmo que le dé un número. Claro. Yo he tenido personas que me preguntan, pastor, ¿qué le sucede? Mire, el diablo reprenda eso. Señores, ¿es en serio? Oigan, ay mi madre. En San Pedro
En San Pedro, no, déjame decirle Consuelo, porque los de San Pedro dicen que no, que Consuelo es otra ciudad aparte. En Consuelo, de las iglesias que nuestra hermana Pablo y yo venimos, las iglesias bíblicas cristianas, una persona que tenía mucho tiempo en el evangelio, unas vecinas empezaron a darle, atacarla. Hermana, ya usted, porque se convirtió al evangelio, no le dice a uno su numerito. Yo no sé si la sierva Paula se acuerda de esto o escuchó por ahí. No, yo soy una sierva de Dios, a mí no me hablen de esto. Oiga, le empezaron a atacar. Yo no sé cuántos días duraron eso. Y un día le dijo ella, es más, juegue tal. Se bañaron en dinero. ¿Usted sabe qué? Hubo personas buscando el diezmo de eso. Así se lo estoy diciendo. Es difícil decirle a una persona que usted esté pasando la de Caín, que usted sabe qué droga que está vendiendo en Estados Unidos. Mira, no me mandes nada. Hay que ser responsable. Hay que querer vivir el testimonio de Cristo para esa tentación cuando le llega un 15 con 3 ojitos grandes atrás, que diga, mira varón lo que te traje, para que esté adelante. Es difícil decir que no. Dar testimonio no es tan sencillo. Dar testimonio no es simple. Yo sirvo al Señor. Amén, aleluya, gloria. O sea, no es simplemente, son palabras. Es cuando viene el momento de la tentación, cuando viene el momento de la prueba, que usted va a decir de qué color es Cristo en su vida. Amén. Entonces, en el verso 11 se dice de Jesucristo fiel y verdadero. En el 16 se dice de Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores. En el capítulo 17, en el verso 17, es la última vez que vamos a escuchar la cena. Es después que usted va a encontrar que dice al final casi la cena de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Usted sabe, como ya le he dicho previamente, cuál va a ser el banquete en esa cena, ¿verdad? Usted y yo solamente seremos espectadores de esa cena que se va a servir ahí. Hay gente preparándose los dientes porque entiende que en el reino se va a comer de a duro. Juan no me dio estas expectativas para el reino todavía. No sé qué es lo que se va a comer allá. Luego yo sé que vamos a estar adorando por los siglos de los siglos. El banquete que se va a servir es la carne de todos los que de una u otra manera buscaron no dar gloria al único que se la merece. ¿Cómo damos gloria al único que se la merece? En el libro de Pedro dice una cosa específicamente para las mujeres, pero yo creo que es para nosotros los hombres también, y más que todo en este tiempo. Aún con sus bocas cerradas, gánense a sus maridos. ¿Ay? Y a nosotros también nos toca con nuestras bocas muy calladas. A veces que somos tan rápidos los maridos para soltar por esa boca. Una breve aplicación entonces. ¿Desde cuándo nosotros empezamos a ver reyes y hombres comunes y corrientes como usted y yo, hombres y mujeres comunes y corrientes, usted y yo, que queremos usurpar las cosas de Dios? Juan estaba escribiendo en un tiempo donde estaba pasando esto, el culto público a los reyes. ¿Usted cree que no se va a repetir eso ahora? No se sienta muy cómodo, que para allá que vamos. La plataforma de todo lo que se va a estar haciendo a nivel mundial en cuanto a rendirle culto y adoración a seres humanos se está dando. Se está dando. Pasa que a veces estamos solamente
viendo memes en los celulares. El primero que vimos fue a un rey que se llamaba Usías. Yo, para no mencionar tantos reyes allá atrás, Usías se creyó poderosamente fuerte y quiso usurpar el trabajo de los sacerdotes en el templo. ¿Cómo murió? Leproso, herido de inmediato dentro del templo. Porque ya entendía, como ganaba toda la guerra y todas las batallas, bueno, pues yo también puedo hacer lo que hacen los sacerdotes. Es más, yo soy más que un sacerdote. Entra al templo y de inmediato el Señor lo hiere. La dinastía herodiana, Herodes el Grande, o Herodes 1 y 2, o Herodes Antipas 1 y 2, cualquiera de esos, o Herodes Agripa, cualquiera de esos practicaban el infanticidio. Recuerden cuando salieron a buscar los niños menores de 2 años, porque había un rey que había nacido y querían matar a ese rey, porque ellos bien sabían que ese rey era Dios en carne aquí en la tierra. Infanticida. Y el camino a lo que era la persecución de los cristianos empezó más que todo con la dinastía herodiana. Herodes, en cualquiera de los tiempos, 1, 2, o el Grande, o Antipas, todos hacían lo mismo. Perseguidor de los cristianos, se autoproclamaban Dios. ¿Recuerda de uno de los Herodes que estaba dándole órdenes a un grupo de personas? Y aquí voy quizás a aclarar un poco la escritura. Estaba diciéndole al pueblo lo que tenían que hacer, y dijeron: voz de Dios y no de hombre. Él no le dio la gloria a Dios. Y según la Biblia que normalmente usted y yo leemos, Reina Valera 60, tenemos que murió comido de gusanos. Con solamente usted leer otras versiones se va a dar cuenta que fue que luego murió comido de gusanos por una infección que tenía, problema renal y en los genitales. Lea la historia. Cuando usted lee otras versiones le da un poco más de claridad. Le voy a leer. Dios mío, ¿dónde fue que lo puse? Interesante. Dejemos eso ahí. Usted lo lee en otras versiones. Tenemos también entonces, terminando, la dinastía flaviana. Tito Flavio Vespasiano es quien entra al templo de Dios y como sacrificio sacrifica un cerdo, porque la adoración era para él. Tito Flavio Vespasiano Sabino, Tito Flavio Sabino, el primer hijo, fue un rey más benevolente. No hacía tantas persecuciones, pero las hacía. Y es Tito Flavio Domiciano quien lleva a cabo todas estas locuras, y ahí tenemos a Juan en ese tiempo que está escribiendo, y por eso está diciendo Juan, escribiendo a las 7 iglesias, y yo estaba preso por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y yo le pregunto a usted, ¿estamos nosotros sufriendo? ¿Estamos nosotros adorando al Señor en medio de una situación a veces pequeña? Persecuciones no tenemos. Aquí no nos metamos en ese cuento, que aquí en República Dominicana persecuciones no tenemos. A usted le puede decir, vamos para allá. Usted no puede decir que a usted se para ahí en la esquina a predicar, no lo van a dejar predicar. Usted no puede decir que usted es cristiano en un lugar y quizás no le den el empleo, quizás, pero se lo dan. Si lo merece, se lo dan. Entonces,
es importante que nosotros veamos que los siglos XIX, XX y XXI están marcados con numerosas personalidades que han desafiado a Dios. Y aquí es donde yo quisiera que usted y yo nos quedemos quizás con un poquito. No solamente gobernantes de este mundo han estado queriendo usurpar a Dios, líderes religiosos también, pastores, predicadores, evangelistas, maestros de la Biblia. De muchas maneras se ha buscado que sea exaltado ese cargo, porque tener el llamado y tener un cargo es diferente. Usted tiene un llamado y usted presenta vocación al servir. Usted tiene un cargo y usted quiere que otros le sirvan, porque usted se lo merece, porque usted es esto, porque usted es lo otro. En Cristo las cosas son diferentes. Líderes religiosos que por su cargo han estado buscando ser alabados y glorificados por grupos que, teniendo la mejor intención de honrar a sus líderes, han caído en el error de hacerles creer lo que no son. Entonces, tanto los gobernantes de este mundo como los pseudo apóstoles, pseudo predicadores, pseudo evangelistas, pseudo maestros de la Biblia, entre otros, a todos ellos lamentablemente el gran día final de la cena, todos, sin importar nombre, irán desfilando a un lugar donde nadie quiere estar. Es necesario que hoy nosotros escudriñemos nuestro testimonio. Es necesario de que hoy presentemos reales credenciales de quienes somos en el Señor. Es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras y la historia detrás de la Escritura para poder nosotros decidir hacia dónde vamos. Cuando la noche pasada estuve diciendo que era necesario que ustedes leyeran las Biblias que tienen libros apócrifos, es porque hay historia detrás de ellos, pero le di dos específicos. El libro de los Macabeos, tienen que leerlo. No lean la Biblia entonces apócrifa, pero lean entonces la historia de los Macabeos y van a ver que se deriva otra dinastía de hombres y mujeres de Dios, los asmoneos. Escudriñe eso. Usted encontrará ahí datos de la historia del cristianismo que usted va a decir, pero yo no estoy así. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y de tanto que yo me quejo. No nos conformemos con lo que se recibe el domingo. No seamos cristianos de sermones. Escudriñemos la Biblia. Usted tiene que saber que si lo que yo le digo está ahí, no se quede con lo que yo le doy solamente. Y yo sé que muchos no lo hacen, pero hay otros que sí. Hay otros que no se vuelve a saber de ellos jamás hasta el domingo como a las 10:30, que llegan tarde. Eso también es el testimonio de Cristo. No llegue tarde, hermano, hermana. Su anhelo es que amanezca para encontrarse con su Señor y darle a Él por lo menos la primera mejor hora de su día, las primeras 2 horas mejores de su día, las primeras 3 horas mejores de su día, y conocerlo. La relación se da relacionándonos. Padre, muchas gracias. En medio de todo esto, Juan no se autollama fiel y verdadero como lo hicieron con Antipas. Dice la palabra: alábete la lengua ajena y no la tuya. Juan no se autollama fiel y verdadero, pero la Biblia enseña
que Él fue fiel y verdadero. En este último gran día pasará lo que mucha gente no quiere que pase. Todo el que no dio gloria a Dios, que no adoró a Dios en la persona de Jesucristo, será lanzado junto a la bestia y al falso profeta al lago de fuego que arde con azufre. Esto no es para meterle miedo a nadie, pero si tú estás aquí sin Cristo, es hora de que corras y escapes por tu vida. Es tiempo de que tú hagas caso a que lo que sufrió el apóstol Juan, Antipas, Justino mártir, Pablo, Esteban, que fue el primer mártir, vale la pena. Valió la pena para ellos y valdrá la pena para ti, para mí, aunque nos hagan bullying, que es el menor tipo de persecución que podamos recibir en cuanto a nuestro testimonio en Cristo. No importa, aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor estará contigo. Padre, muchas gracias. Nos presentaste a todos estos hombres para que nosotros viéramos al final lo que va a pasar con los que tienen el sello de la bestia. Ese último día de la gran cena, los que no fueron lanzados al mismo infierno, sus carnes primero serán comidas por las aves de los cielos, aves de rapiña. Pero ¿dónde irán sus almas? Sus almas también irán al fuego eterno. Qué bueno que todavía hay esperanza para ti que no has decidido por Cristo. Jesucristo quiere cenar contigo, pero en sus bodas, como novia, como iglesia, como esposa. Jesucristo no es que ha retardado su venida, simple y llanamente dice la palabra, es que Él le está dando tiempo al hombre a que se arrepienta. Arrepentimiento es volverse de la dirección que iba, y en este sentido hacia el redil del pastor de las ovejas, que es Jesús. Devuélvete de donde andas y ven a Cristo. Padre, gracias. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Yudelkis. Muchachos.